En este episodio hablaré sobre los violentos ataques racistas y xenófobos hacia los y las menores migrantes como los ocurridos en Castelldefels y Canet de Mar, producto de la permanente criminalización política y mediática y de la exclusión por la ley de extranjería racista. No podemos menos que denunciar y condenar estos ataques racistas y la criminalización constante de las y los menores migrantes, y al mismo tiempo urgir a las instituciones a garantizar la protección de la infancia. Los últimos hechos ocurrieron apenas hace unos días, el sábado 9 de marzo, cuando 35 menores migrantes fueron atacados por un grupo de violentos encapuchados que entraron a la fuerza con los rostros cubiertos y armados con bates, palos y piedras al centro de acogida Cal Gancho, en la localidad barcelonesa de Castelldefels. De acuerdo al comunicado de los propios trabajadores del centro, los atacantes entraron gritando consignas xenófobas, consiguieron entrar hasta dentro de las instalaciones y agredieron a los menores, al equipo educativo y al personal de vigilancia. Más de 25 personas sufrieron agresiones. 17 jóvenes tuvieron que ser atendidos por el sistema de emergencia médica y uno de los jóvenes tuvo que ser trasladado al hospital de Viladecans, mientras otras 5 personas más tuvieron que recibir atención médica fuera del centro. Los atacantes consiguieron huir antes que acudieran los mozos de escuadra. Las agresiones racistas se volvieron a repetir al día siguiente, el día domingo 10 de marzo, en el mismo centro de menores sobre las 6:30 de la tarde. Ahora era un grupo de unos 60 atacantes perfectamente coordinados que comenzaron a violentar y a lanzar piedras. Afortunadamente, en esta ocasión había patrullas que consiguieron contener e identificar a los atacantes. Pero no se trata en absoluto de incidentes aislados o de simple peleas entre jóvenes, como se apresuran a decir algunos medios para tapar el hecho, sino de ataques racistas perfectamente coordinados y sistemáticos que van en aumento. Días antes, el martes 5 de marzo, un hombre entró armado con un machete en otro centro de menores, esta vez en la localidad de Canet de Mar. Y tan solo días antes, un grupo xenófobo acudió frente al mismo centro para intimidar, dando un trato vejatorio y humillante a los menores, acusándoles de ser responsables del aumento de robos en el lugar. Lo cierto es que la propia alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbey, ha explicado que grupos malintencionados, con ideologías no muy democráticas, quieren generar una alarma ficticia por la presencia de los jóvenes. Además, Arbey asegura que los datos policiales demuestran que no tienen relación con ningún hecho delictivo en el pueblo. Les acusan de todo lo que pasa, sea verdad o no, pero con las cifras policiales en la mano, vemos que los robos en domicilios no tienen nada que ver con ellos. Hay gente malintencionada, asegura la alcaldesa, que dicen mentiras y barbaridades en las redes sociales sobre los menores alojados en el municipio. Por su parte, la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Georgina Oliva, ha condenado como absolutamente intolerables las acciones de violencia verbal y física que han sufrido los menores no acompañados en Canet durante los últimos días. Oliva expuso que las actitudes contra los chicos provienen de un núcleo pequeño de ciudadanos de Canet y están teñidas de un componente racista y xenófobo. Es preocupante cómo, disfrazándose bajo el pretexto de que están supuestamente preocupados por la inseguridad, estos grupos violentos xenófobos están convocando diferentes concentraciones a nombre de asociaciones de vecinos para rechazar a los jóvenes menores migrantes y vomitar sus consignas xenófobas y racistas en estas concentraciones. En este sentido, la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud hizo un llamamiento a la responsabilidad de instituciones
partidos políticos y ciudadanos para que trabajen para combatir estas actitudes y favorecer la cohesión social. No nos dejemos llevar por estas olas que nos vienen de Europa con ciertos partidos de extrema derecha que son contrarios al marco de convivencia y valores compartidos que entre todos nos hemos dotado, dijo ella. Son las mismas reflexiones que han compartido los propios jóvenes de la Asociación Exmenas en la concentración de rechazo a estos ataques racistas en Canet de Mar hace solo unos días, en la que dijeron: nosotros venimos fundamentalmente a pedir justicia y no venganza, a denunciar el racismo, la persecución y el odio que viven nuestros hermanos menores. No estáis solos y no hay nada que pueda justificar estos ataques. No son peleas entre jóvenes, no son actos aislados. Es una manifestación de racismo puro y duro, sin máscaras, desacomplejado y abierto. Un racismo estructural que se construye desde arriba, desde algunos medios y administraciones, y también desde la derecha más extrema, que difunde un mensaje de odio contra todos aquellos colectivos que consideran peligrosos. Desde aquí también hago un llamado a estar bien alertas, para no permitir que estos mensajes de odio racistas y xenófobos se diseminen en nuestros barrios. Desde Poder Migrante, una plataforma conformada por personas y colectivos migrantes que busca crear conciencia y movilización contra el racismo estructural, ha publicado un comunicado de condena a la criminalización y los ataques racistas a menores migrantes en España. Y el comunicado profundiza en las raíces de esto que pareciera ser un oleaje de ataques racistas. Y digo pareciera ser un oleaje, pero en realidad no lo es, porque se trata de las consecuencias de la permanente criminalización institucional, política, mediática y social que sufren los menores. En el comunicado denuncian precisamente que no se trata de ataques esporádicos o incidentes aislados, sino repetitivos, sistemáticos y coordinados que van en aumento, que hunden sus raíces en la xenofobia, en las leyes de extranjería como dispositivo de control y discriminación, y en la dejación consciente de las instituciones para hacer frente a su obligación de velar por el interés superior del menor, determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Denuncian que la política interna de confrontación es una dinámica constante de los diferentes gobiernos en el Estado español, que en vez de prestar la obligada atención y protección a la infancia, arrincona política y mediáticamente a los niños y niñas, conduciéndoles a situaciones de hacinamiento, aislamiento, indefensión, exclusión y criminalización, provocando una gravísima situación de conflicto social entre la población y los menores migrantes, siendo estos últimos los más vulnerables y expuestos a las violencias y agresiones racistas constantes. Denuncian también los intentos de los gobiernos de realizar deportaciones de menores bajo el disfraz de la reagrupación familiar, porque dicho planteamiento viola el principio de la no discriminación, donde no se puede tratar a un niño como un adulto en función de su nacionalidad, algo totalmente ilegal, y donde se acaba expulsando a menores sin las suficientes garantías, pues los menores rara vez son devueltos a sus familias, contraviniendo la legislación española. No solo no existe voluntad política y corresponsabilidad territorial, sino que perversamente los poderes públicos y también los mediáticos fuerzan un clima de confrontación y agresión hacia los niños y niñas que ya de por sí viven una difícil situación de tránsito migratorio y sin lazos ni cuidados familiares, porque no se puede no mediar y no actuar frente a las violencias continuadas y enraizadas en una sociedad racista, individualista y egoísta, que no tiene la capacidad crítica de enfrentarse al simple hecho de lo que puede implicar para un menor estar solo y ser violentado por un sistema estructuralmente excluyente.
Y entre las exigencias del comunicado están la identificación de los atacantes y seguimiento de los sucesos con la mayor urgencia que requiere la situación, porque no es asumible la impunidad frente a las violencias y delitos de odio racistas y xenófobos. Frenar y prevenir la criminalización, la diseminación de mensajes políticos sensacionalistas y mediáticos que aumentan el rechazo, la criminalización y odio racista hacia los menores. Exigen el uso no partidista e instrumental de las personas menores migrantes en el contexto electoral. Exigen también la defensa de la infancia migrante en tanto que es una obligación del Estado derivada de los tratados y convenios internacionales que sobre la infancia ha firmado y ratificado España. Exigen garantía de los recursos estatales para la correcta y obligada atención de los menores. Y como no puede ser de otra manera, exigen un respeto a la vida, la integridad y la dignidad de los niños y niñas menores migrantes, con toda la protección y garantías para una infancia y juventud dignas. Puedes leer el comunicado completo y enviar tu adhesión en el enlace bit.ly/menores migrantes criminalizados. Repito, bit.ly/menores migrantes criminalizados. Por cierto que también están dando una cobertura especial con una excelente recopilación de artículos de prensa destacados sobre estos ataques xenófobos hacia menores y niños migrantes. Hasta el momento hay una lista con más de 30 artículos que nos da una más que completa imagen de la difícil situación que viven las y los menores migrantes en España. Encontrarás toda la información en el enlace anterior. Lo dicho, no permitas que los mensajes de odio racistas y xenófobos se diseminen sin control. Haz todo lo que esté en tus manos para frenarlos. Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. Contradiscursos es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete al podcast en las principales plataformas de podcasting como Spotify, iTunes, iVoox, Anchor, Google Podcasts, TuneIn y muchas otras. Mi nombre es Víctor Paul y te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.